En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida, el conocimiento. El conocimiento, ¿por qué será importante? Pienso que para aplicar algo hay que saber hacerlo. Para hacer algo también hay que saber hacerlo. Para practicar cualquier actividad laboral también hay que saber hacerla. Para hacer una comida hay que saber hacerla. Para adorar a alguien tenemos que conocerlo primero. Para estar en una religión yo pienso que hay que analizarla y conocerla primero. Para tener a un Dios hay que conocer a ese Dios. Para poder enseñar hay que tener ese conocimiento que se va a enseñar. No podemos enseñar algo que no sabemos. Es muy importante el conocimiento, porque sólo así podremos decidir por nosotros mismos. Sólo así no nos dejaremos llevar por los demás. Sólo así podremos tomar las decisiones correctas. Sólo así podremos adorar a Dios de la mejor manera. Sólo así sabremos qué hacer a la hora de nuestra muerte. Ese conocimiento no está destinado solo para unos cuantos, no. Ese conocimiento está destinado para toda la humanidad, para todos. Solo que lo han acaparado unos cuantos. Pero más que nada ese conocimiento lo han ido transformando esos pocos que se dicen líderes de las religiones. Esos pocos que han hecho de las religiones su modo de vida. Y han hecho esas religiones a su manera y conveniencia para poder aprovecharse de los demás. Esas personas que desde la antigüedad han ido modificando todo lo que ya estaba escrito, y a pesar de que llegó Jesús de Nazaret en el segundo tiempo a tratar de recomponer todo, la gente no le creyó, la gente no aprendió nada de él. Después de que fue crucificado, trataron de entender sus enseñanzas, pero ya no estaba Jesús para que les dijera si estaban bien o estaban mal. Sus apóstoles estaban haciendo las cosas lo más cercano a lo que les había enseñado el Divino Maestro. Pero una vez que los fueron matando y que acabaron con ellos, los que les siguieron fueron cambiando las cosas. Y después llegaron los reyes romanos a apoderarse de la religión para tener contenta a la población. Y estos reyes todavía transformaron más todo lo que ya estaba escrito. Y todo lo que vino a enseñar Jesús de Nazaret. Todo lo trataron de poner a su conveniencia, incluso cuando pusieron a un representante de lo que era en ese entonces esa religión. También pusieron a una persona a su conveniencia, ya que esta persona tenía que obedecerles y entregarles cuentas de la misma gente. Y así fue durante mucho tiempo. Pero hay una cosa que tengo que decirles de Jesús de Nazaret, ya que él no vino a implantar una religión. Jesús de Nazaret vino a implantar un modo de vida, para que por medio de esas buenas acciones y ese buen modo de vida, llegaras a ser merecedor de una evolución en tu vida material y en tu vida espiritual. Pero nadie lo entendió. Nadie ha entendido las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Nadie. Todas las religiones viven confundidas de lo que en realidad es Dios, de lo que en realidad vino a enseñar el Divino Maestro. Somos una humanidad ignorante de las cosas de Dios. Por medio del conocimiento podemos tomar las decisiones correctas. Con ese conocimiento podemos andar por el camino bueno, porque así sabremos qué hacer. Conocer lo que en realidad es Dios nos va a permitir llevar una vida más satisfactoria. Nos va a permitir conocer y entender lo que es el amor. Y así lograremos cumplir con la misión que tenemos como espíritus. Conocer a Dios, conocer a Jesús, es lo que nos va a permitir ponerlos a cada uno de ellos en el lugar que les corresponde. El conocimiento nos va a ayudar a comprender que solo existe un solo Dios y que es espíritu y verdad. El conocimiento nos va a permitir adentrarnos en el mundo espiritual mediante la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Solo con ese conocimiento podremos entender y ver en la Biblia todo lo que está ahí escrito, y así podremos analizar lo que está escrito en ese gran libro.
y entonces lo vamos a relacionar con las enseñanzas espirituales que hemos aprendido. Por consecuencia sacaremos las conclusiones verdaderas, apegadas a la espiritualidad, apegadas a lo que en realidad es la obra espiritual, apegadas a la verdad. Entonces conoceremos en vida lo que es el mundo espiritual y sabremos qué hacer. Sabremos cómo adorar a Dios. Sabremos qué camino es el que tenemos que seguir. En ese momento estaremos llegando a nuestra resurrección material, porque habrá muerto la ignorancia en nosotros y nacerá en nosotros la luz, la iluminación, la sabiduría, el amor. Y todo esto será en materia. Estando vivos, lo podremos ver, lo podremos sentir, lo podremos practicar. El conocimiento lo es todo. A eso ha venido nuestro espíritu, a este mundo material. Y si logra cumplir esa misión, estará entrando en una evolución espiritual y ahí le llegarán las recompensas, solo por haber cumplido la misión que le fue encomendada o que él mismo pidió. Pero no todo es sencillo, porque al tener ese conocimiento, aún estando vivos, en una materia, en un humano, te vas a dar cuenta que es muy difícil llevarlo a la práctica, por el simple hecho de que te vas a tener que abstener de muchas cosas placenteras para la materia. Te vas a tener que apartar de los placeres materiales y de muchas cosas a las que estás acostumbrado, como materia, como humano. Es ahí donde ya no les gusta ese conocimiento, donde prefieren estar en la ignorancia de lo que es Dios, y así seguir en esos placeres materiales. Por eso mismo es que no les guste el conocimiento, solo es que en algunos casos, o en muchos casos, no nos conviene como humanos. Es ahí donde ya no les gusta ese conocimiento, donde prefieren estar en la ignorancia de lo que es Dios, y así seguir en esos placeres materiales. Por eso mismo es que no les guste el conocimiento, solo es que en algunos casos, o en muchos casos, no nos conviene como humanos. Ese es el gran trabajo que tiene nuestro espíritu, el de sensibilizarnos y el de tratar de convencernos para que aceptemos ese conocimiento, para que conozcamos a Dios. Un gran trabajo, que en muchas de las ocasiones es imposible de realizar. Veamos lo que dice Juan Apóstol en el Evangelio que escribió y que forma parte de la Biblia. Juan, capítulo 6, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Análisis. Vean cómo desde entonces Jesús de Nazaret se refería al conocimiento como algo que nos llevaría a una evolución, la cual, si aplicamos bien ese conocimiento, esa evolución nos llevaría a la vida eterna. Pero nunca es tarde para cambiar, nunca va a ser tarde para quitarnos esa venda de oscuridad que la humanidad nos puso, o que nosotros mismos nos pusimos. Nunca va a ser tarde. Es hora de aprender, de analizar, de cuestionar, de investigar, de adentrarnos más en lo que en realidad es Dios.
de cuál es su verdadera esencia y de lograr entender en verdad lo que fueron las verdaderas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es hora de entender ese nuevo modo de vida. Cuando entendamos esto y lo llevemos a la práctica, estaremos entrando en una evolución espiritual y también material. Estaremos evolucionando, estaremos cambiando a este mundo, porque daremos el buen ejemplo, daremos las buenas acciones, estaremos en una mejor convivencia social y familiar, estaremos entendiendo lo que en realidad significa el amor. Al tener este conocimiento ya no podremos apartarnos de ese buen camino, ya no nos dejaremos llevar por esas multitudes o esos pocos que tratan de confundirnos para apartarnos del buen camino. Ese buen camino el cual nos lleva a la evolución espiritual y como consecuencia a la evolución material. Este camino está lleno de desviaciones. De este camino salen muchas veredas. Todas esas veredas y esos caminos nos llevan a lugares que no son buenos. Nos llevan a la destrucción espiritual y material. Nos llevan a la oscuridad, al retroceso. Les pondré un ejemplo. En espíritu y en materia vamos caminando por ese buen camino, pero como ya les dije que de ese camino salen muchas veredas, entonces ahí vamos caminando. Ese camino es en el que vamos transitando todos los días en nuestra vida espiritual o material. Ahí vamos todos los días. Pero a la hora de ir caminando por ese camino, vamos tomando decisiones todos los días, a toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Al ir tomando esas decisiones, si no tenemos el conocimiento adecuado de lo que en realidad es Dios, si no sabemos cuáles son sus mandatos o cuál es la verdadera esencia de Dios, vamos a tomar una mala decisión. Todas las veredas que salen de ese camino son decisiones equivocadas que nosotros mismos tomamos, porque no tenemos el conocimiento de lo que es Dios. Por eso es importante estudiar y analizar, investigar por cuenta propia, para que a la hora de apartarnos de ese camino ya no tomemos esas veredas, que creyendo que es un camino fácil, pero a la larga resulta que no nos lleva a ningún lado. Al contrario, vamos viendo que nuestra vida va en decadencia. Por eso mismo dice Jesús en este capítulo de Juan que si le pidiéramos agua viva, Él nos las daría. Pero, ¿qué es el agua viva? Esa agua viva es el conocimiento que nosotros le podemos pedir. Es el aprendizaje que Jesús viene a darnos. Es lo que tenemos que aprender para conocer a Dios y seguir por el buen camino. Entonces no podremos apartarnos de ese camino jamás. Eso es el agua viva, conocimiento. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus. Dale me gusta a este video y activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.